Mis hermanos, si ustedes vamos a ir rapidito porque tenemos poco tiempo. Si ustedes van a Romanos capítulo 12, después del versículo 2, hay un viraje total del texto y empieza a hablar Pablo de la iglesia, los dones y cómo trabajamos y nos llevamos como cuerpo, ¿sí? Y la verdad es que me dijeron, mira Marco, habla un poco de los dones. Y me dijeron, los jóvenes ya han hablado de los dones, ¿es así? Le vamos a tomar la lección entonces. Habla un poco de la postura cesacionista o continuista. Y me dijeron, ya también han estado hablando y ya se han estado arrancando los pelos. Entonces digo, bueno, ya mejor no me meto entonces tanto en estos temas. Pero sí quiero meterme en el tema del servicio, que tiene que ver mucho con los dones. Porque entender Romanos del versículo 3 al 6 es que te está hablando de que somos un cuerpo y que nadie se mire a sí mismo. Cuidado si hay alguien que se crea más. ¿Por qué? Porque en esto es justamente lo que empieza a traccionar como iglesia, el servirnos los unos a los otros. Vamos a leer voy a tratar de descubrir en estos 30 minutos 3 cualidades que necesitamos para servirnos los unos a los otros. Acompáñame en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Si tengo alguna experiencia para nosotros, siempre le digo a mi señora que algún día voy a hacer un libro, pero no, de anécdota. Tuvimos una joven que bautizamos. Esto no está grabado, ¿no? No voy a decir el nombre. La bautizamos. Hizo el curso de bautismo. Nuestra iglesia tiene la forma de hacer un curso de bautismo. Lo vemos, le enseñamos, estamos seguros de los pasos. Bien. La bautizamos. Y al siguiente domingo me dice, yo no necesito servir a los demás. Yo no quiero participar en ningún ministerio. Es más, yo no necesito venir los domingos a la iglesia. Y yo dije, no entendió nada esta piba. No entendió lo que es ser iglesia y la riqueza que hay en la iglesia, porque Cristo se entregó por la iglesia. Hay veces que bastardeamos a la iglesia y nos olvidamos que es la novia de Cristo. ¿Es tu esposa? Yo no me atrevería a hablar de tu esposa estando vos presente y encima hablando mal. Y a veces nos tomamos la libertad de bastardear a la iglesia porque no estamos de acuerdo con los pastores, los líos, o la forma, o cómo. Y es la iglesia de Cristo. Y en esa iglesia de Cristo ha dado al Espíritu Santo y ha dotado de dones. Algunos están continuando, a mi forma de entender, otros ya están apagados, para el ejercicio y el crecimiento de la iglesia. Eso significa que hay un don que lo tenés vos. Y si ese don no lo pones en práctica, ¿sabe qué pasa? Se oxida. Y Dios termina utilizando a otra persona para el crecimiento de la iglesia. Por eso es importante que identifiquemos los dones. Ahí, cuando ustedes siguen leyendo Romanos capítulo 12, hay una lista de un grupo de dones que luego con otras epístolas se van, y hay un gran grupo de dones. Pero yo quiero escalar un poquitito más no me voy a meter tanto en qué dones hay, ni cómo lo podés descubrir, porque ya han estado haciendo los jóvenes también, ni me voy a meter también en la parte teológica de si han cesado o no. Yo tengo mi postura también. Me voy a escalar un poquito más allá y es justamente el servirse los unos a los otros. Dice el capítulo de Gálatas 5, 3, versículo 1, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si circuncidáis, de nada vas a aprovechar a Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligaste lo que la ley os justifica, y de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿qué os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura
leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, por más que padezca persecución todavía, en tal caso he quitado el tropezo. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, es decir, todo lo que estábamos hablando, de que si estábamos circuncidados o no, si había que guardar, que pinga, toda la ley, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Servir los unos a los otros. Haceme un clic. Esta es una noticia viral. ¿Qué es lo que ven ahí? No uso pizarra, les cuento, porque hace 40 años que no escribo. Yo soy informático, así que tengo todo el día el goce. Tengo una caligrafía que si yo llego a escribir en esa pizarra es más o menos como hebreo, no lo va a entender nadie. ¿Qué es lo que ven allí? Un conejito. Esta historia fue viral. Una familia que fue de vacaciones y su pequeña se olvidó de ese peluche. Entonces llaman al hotel. Ellos eran de Estados Unidos, habían estado en Alaska, había mucha diferencia de, nos hemos olvidado el muñequito. Y el hotel no tuvo mejor idea que agarrar el peluche y decirle: mira, te lo vamos a enviar al peluche, pero está tomándose unos días de spa. Entonces lo llevaban al gimnasio, lo ponían arriba de una máquina, sacaban una foto y iban subiendo fotos, ¿no? Y se fue cada vez viralizando y tomando más que lo que hacía el peluche ese en ese hotel. Y un día le muestran, estaban en la pileta, estaba leyendo el periódico y le seguía dando. Y eso cambió, hizo un vuelco, una campaña de marketing que nadie pensaba que iba a terminar siendo por ese servicio de atención al cliente que tenía ese hotel. De la misma forma, muchas veces nosotros deberíamos copiar lo que hace este hotel, de servir desinteresadamente al prójimo. La palabra de Dios lo marca como dar la milla extra, es decir, hasta acá llegué, no, voy un pasito más. Ahí está el café, ahí está el criollo, hermano, servite. No, voy un pasito más. Te voy a servir con una sonrisa, preguntando cómo está tu familia, ¿tenés algún motivo de oración? Ese es el espíritu de servirse en los unos a los otros. Un servicio desinteresado. Ahora, este texto de Gálatas habla de dos puntos que quiero desarrollar y un tercero que está en 1 Pedro, y es, primero que nada, un clic, hacemos allí, la libertad. Servir en libertad. Pablo dice: se están sirviendo ustedes pensando en todas las cosas de la ley y se están olvidando lo más importante, que es el amor. Se están olvidando de servirse los unos a los otros. Y ellos estaban atados, los gálatas, a todas las costumbres judías. Miren, a nosotros nos puede parecer común esto, pero en los tiempos de Jesús y más el fariseo, había un montón de normas y cosas que debían cumplirse. Por ejemplo, día de reposo. ¿Podía ser gárgara? ¿Sí o no? Y eso estaba estipulado ya. No, si el día de reposo no podía ser gárgara, tenían todo un aliento tremendo, no importa. Si la gallina ponía el huevo el día de reposo, ese huevo no podía ser consumido. Y estaban constantemente viendo y perdían el espíritu de la ley, que era ¿qué? El amarse los unos a los otros. Por eso Pablo dice: antes de servirse los unos de los otros, recuerden que fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a libertad. Por eso necesitamos un corazón libre para poder servir. Un corazón libre para poder servir. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne.
Primer elemento, es un mandamiento del servicio. El servirse los unos a los otros es un asunto del corazón. El servicio nace de un corazón libre, libre de pecado, libre de esclavitud, que se rinde en adoración por el otro. Es por eso que no vas a entender que hay el que no ha sido impactado por el Evangelio, no vas a entender esto de servirse el uno para los otros. Porque lo ve como pérdida. Me decía la señora de Murillo era recién, ¿cuánto invirtió, qué fue, qué llevó? Eso es pérdida. Habla con cualquiera que no conozca el Evangelio. Eso es pérdida, es perder tiempo. ¿Para qué te vas a desgastar con los adictos? ¿Para qué te vas a desgastar con los pobres? ¿Para qué te vas a desgastar con gente que no? Es pérdida. Solamente alguien que ha experimentado la libertad en Cristo sabe las ataduras que hay en esas personas y que necesita servirse los unos a los otros. Primer punto, libertad. Recuerda esto, que cuando servís los unos a los otros, estás también demostrando el Evangelio, porque Cristo hizo eso. Cuando no merecíamos, Él nos sirvió. Cuando no merecíamos nada, Él mostró su amor para con nosotros. Segundo punto, el amor. Primero dijimos la libertad, el segundo es el amor. Y al amor no lo podés engañar. ¿Alguna vez te sirvieron un café frío? ¿Alguna vez te sirvieron un plato, te lo tiraron así? Vos te das cuenta cuando hay amor, cuando hay compasión, cuando hay misericordia. Hace unos años fuimos con un grupo de jóvenes a Andalgalá. No sé si conocen. Ahí el misionero Visconti, creo que se llama. Visconti. Caímos a la siesta. Era 1:30. Nos recibió con la comida. Hacía más o menos como 47 grados ahí. Sopa. Yo dije, hasta acá llegué yo, una sopa que levantaba así el vapor, los otros nos daban las manos. No, hermano, tienen que comer sopa, tienen que alimentarse para seguir. Y era un amor, esa humildad, un corazón abierto que te servían y tomamos la sopa, transpirábamos el doble. Pero un amor desinteresado. Versículo 13 dice, sino servíos unos a otros por amor. Amor es lo distintivo del servicio. Cuando los otros, los que no conocen de Cristo, ven un servicio desinteresado de nosotros y hay amor, eso no pega con la cultura de hoy en día. Este está buscando algo, este me quiere sacar algo. Cuando mujeres acompañan a mujeres más jóvenes, cuando hombres apadrinan a tantos huérfanos que tienen padres pero que están huérfanos, que necesitan orientación, educación, enseñarle, como le digo yo, alinearle los patitos para que sigan la vida. Eso lo puedes hacer en amor. Mis hermanos, esto es muy práctico. Tenés que salir ahí nomás a la vereda. Tenés que caminar nomás las cuadras de tu barrio, de acá de la iglesia de noche, que cambia totalmente todo el panorama. Y ver cuánta necesidad hay de poner ese amor en práctica, el servir los unos a los otros. La pregunta es, ¿por qué el amor es la razón o la motivación? ¿Por qué el amor es la razón y la motivación? Dice el versículo 14, porque toda la ley se cumple en esto. Y esto imagínate vos al judío cuando le decían esto. Toda la ley se cumple en esto, era rollos y rollos, ¿no? Traían la Torá, los profetas, los salmos, rollos. Todo esto se resume en esto. ¿Qué? Dámelo ya. Porque si es esto solo y lo pongo en práctica, está bueno. Amarás a tú y el primero estaba fácil. Ese era el primero. Y ya costaba. Pero el segundo...
Ya ahí me la empantanaste. Amar al otro como a mí mismo, entregarme también yo. Entregar lo que no quiero entregar por otro. Libertad más amor guarda una estrecha relación. Los Gálatas querían tener nuevas costumbres y dicen, no hay nada nuevo. Cumplan este mandamiento, pongan a Dios en el centro de sus vidas, que Él sea su todo. Y amen al otro, pongan en práctica. Ese conocimiento, ponerlo en práctica con el resto, como a ti mismo. Dar a los otros como te darían a vos. Perdonar a los otros como quisieras que te perdonen a vos. Tratar a los otros como me gustaría ser tratado yo. Esto suena fantástico, pero en la realidad hay que ver que cuando tratamos al resto, lo tratamos como nos han tratado mal a nosotros también. Y hay cadenas que hay que romper generacionales de costumbre, de enseñanza, de tradiciones, de casa y demás, y reemplazarlas por el Evangelio. Hay gente que necesita escuchar de Dios y ver el amor de Dios a través nuestro. La hermana me decía recién, hay veces que el testimonio es solamente estar al lado de la persona, pero ser íntegro. Si hace falta, San Agustín decía, si hace falta, habla para predicar el Evangelio. Si hace falta, habla. Que vean en tus actos, vean tus hechos, que hay un amor desinteresado los unos por los otros. 1 Juan 4:7, amaos, ámense los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, lo que dice allá arriba, amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por nuestros pecados. Amados, me encanta siempre Juan porque te habla así, ¿viste? Como los abuelitos. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece con nosotros y su amor nos perfecciona. En ese énfasis hay algo que queramos agregar y demostrar que no somos religiosos. Lo importante es el amor que tenemos los unos con los otros. El primero puede ser fácil, amar a nuestro Dios. Y muchos se quedan en eso y se encierran teológicamente en eso y son correctamente buenos en eso. Pero hacen agua cuando le dicen que tenés que amar a los otros, como a ti mismo. 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Wow! Ya cuando hay una congregación que son más de 5, siempre va a haber un roce con los hermanos. Siempre va a haber un roce. Si hay 50, ni te cuento. Si compartís un campamento de 3 días, ya ahí te empezás ya a desconocer, ¿no? A la mañana. Cuando compartís tiempo con tu hermano, quizás puede haber roces, fricciones. Pero si no hay amor, dice el texto, todavía no has conocido al Padre. El servicio los unos a los otros es la expresión más evidente que tenemos amor. Servirnos los unos a los otros. Jesucristo, dice el texto, es el mejor ejemplo de entrega, de servicio desinteresado por nosotros. Para poder servir necesitamos libertad, pero también para servir necesitamos el elemento principal, que es el servicio por amor.
Y vamos a ir al tercer elemento. Y este lo quiero que lo busquemos en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, versículo 4, versículo 7. Pedro está siguiendo la misma línea de Pablo. No es que el Espíritu era uno mismo, que estaba todos hablando y capacitando a las iglesias de que tenían que tener el desarrollo de amor de los unos con los otros y los dones espirituales. Me encanta la carta de 1 Pedro porque el contexto cuando está escrita no es el mismo contexto que las otras cartas. Históricamente, si vos lees Josefo, libros de historia de esa época, ya habían invadido la Masada, que era una gran fortaleza romana, con nada más que había atrincherado 6.000 judíos, pero los romanos dijeron, manden un par de legiones, iban 60.000 y sabían que iban a barrerlos. En ese contexto, previo a caer Jerusalén, sabía que el clima estaba ya muy hostil. El Señor venga pronto era. Por eso las cartas son, Señor, ven, ya estamos. Esto no da para más políticamente. 1 Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor va a cubrir la multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro como bueno administrador de la multiforme gracia de Dios. El tercer componente que quiero que veamos, primero libertad, segundo amor, tercero la gracia de Dios. Y rápidamente voy a tratar de desmenuzar así como me gusta cocinarme, ¿viste? Esta hora ya, ¿viste la bondiola cuando la desmenuzás? La riqueza literaria que tiene la Biblia a veces que hay que hacer exactamente lo mismo, desmenuzar versículo por versículo, ver qué quiere decirnos Dios con esto. Cada uno conforme a la según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Versículo 9, hospedando los unos a los otros sin murmuración. Otra vez, servir los unos a los otros. Antes el hospedaje era por mucho tiempo. No era como ahora. Che, ¿puedo ir, Pablo, a tu casa con mi familia? Iba con mi familia, que no éramos dos, eran familias numerosas. Y Pablo capaz que tenía una habitación y nos metía a todos ahí. Pero no era por 1 o 2 días, era un tiempito. Y más si íbamos a Jerusalén y íbamos a las fiestas, era un tiempito, unos 15 días, 20 días. Y ahí en ese hospedar parece que había mucha fricción entre los hermanos. Por eso tiene que decirle, no murmuren. Es que cuando empezamos a compartir tiempo con nuestros hermanos, ¿no? Se nos empieza a desencantar esto del amor, de tolerarlo, de que Cristo también murió por él. Ya empezamos a encontrarle todos los defectos, todos los olores, todos los pecados. Y ya no me llevo bien, quiero que se vaya. Hospédense sin murmuración. Cada uno, vuelvo al texto, cada uno según el don que ha recibido. Y esto involucra una responsabilidad mía individual con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada uno, ¿cuántos habremos acá? ¿50, 60? Acá hay 60 personas, cada uno, vos, hermano, vos. Todo, cada uno ha recibido un don. Hermano, más allá que hay una lista de dones, no te reinventes, no andes buscando dones nuevos. No andes reinventando la Biblia. ¿Cuál es tu don? Hay una responsabilidad individual en la comunidad de la iglesia. Es la parte que te toca, poner tu don al servicio de la iglesia. No es el don para mí, no. Incluso Pablo después tiene que dar ejemplo como el don de lengua. ¿No? Dice, si hay alguno que hable, que no se hable no hable por hablar, tiene que haber alguien que te interprete. ¿Por qué? ¿Es para qué? Para el crecimiento de todos. Si no,
Cállate. Según el don que has recibido, ministrelo, póngalo en acción. Póngalo a trabajar los unos con los otros. No es una exclusión, es una riqueza tremenda los dones en la diversidad de este cuerpo que es la iglesia. Ministrelos a los otros, dadlos a los otros. Es un servicio desinteresado. Este es un tema, pero en 7 minutos tengo que ir como... ¿Qué te vincula a esta iglesia? Te quiero dejar con algunas preguntas que te vayan rebotando, así como para amargarte el almuerzo, ¿no? ¿Qué te vincula a la iglesia? Si no te vincula el dar amor, servir a los unos a los otros y entregar tu don que has recibido al servicio de la iglesia, estás desenfocado, hermano. Estás desenfocado. Quiero ir cerrando con 1 Corintios 12:6. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles os extraviadas llevándolos como se los llevan los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Te hice una primera pregunta, ¿qué te vinculaba a esta iglesia? Voy con la segunda pregunta, haceme un clic por favor ahí en la pantalla. Esto es una estadística. Se puede equivocar, puede fallar, dijo Tuzan, ¿no? Quizá no sea un 3, puede que en esta iglesia sea un 5, un 10, un número. Solamente el 3% de las membresías han encontrado pertenencia en su ministerio en la iglesia local. Poco compromiso del servicio y de poner los dones para todos. Poco sentido de comunidad, de que lo que Dios me ha dado lo tengo que poner al servicio de todos. Gente que no encuentra su lugar en el rompecabezas, me encanta esa imagen. Y en la iglesia hay dones que se te han dado especialmente a vos, particularmente a vos, y es ese lugar que tenés que meter en la fichita del rompecabezas. No es en otra iglesia, no es mi forma, es tu forma que Dios te ha diseñado y que tiene que encajar. Y cuando esté eso encajado vas a ver ahí toda una comunidad que se sirve los unos a los otros. ¿Has encontrado el lugar de Dios en su reino? ¿Encontraste tu lugar donde servir en la iglesia? ¿O todavía estás ahí mirando? De nada sirve que me ponga horas a explicarte la lista de los dones. Si no estás sirviendo. Si no tenés este concepto de que sos libre para servir en amor los unos a los otros. El éxito pastoral es cuando encontramos a un flaco, una flaca, que no sabe dónde encajar y le decimos, che, este no será tu ministerio, a esto no tendrás que... Y ves que se entrega. Y ahí es donde podés entender la pasión de muchas veces las maestras de escuela dominical que se quedan hasta las 2 o 3 de la mañana haciendo una figurita que voy a decir, pero sácale fotocopia. No, porque no es lo mismo. Ahí es donde podés encontrar pasión, donde ves gente que no importa, viene antes, ve que esté todo ordenado, que esté disponible para que te puedas sentar cómodo. El servicio de los unos a los otros, los dones espirituales. 3 principios más que les quiero dejar antes de irme, un clic más. En cuanto a los dones que encontramos en la Escritura, son 3 principios de reino, de unidad, diversidad y sinergia. Palabrita media rebuscada, pero me dijeron que era de escuela bíblica y de adulto, así que vamos a tirar un poquito más para arriba. Unidad significa que cada miembro de la iglesia es parte del cuerpo. ¿Se entiende? Sí. ¿Lo comprendemos? Sí. Pero están las iglesias llenas de llaneros solitarios. Sí. Y que si no se hace como yo digo, no se hace. Lo hace mal, boicoteo,
freno, tiro el freno de mano, trato de no apoyar, no, listo. Hay veces que con no hacer, no apoyar, estás frenando. Te animo a que tengas un poquito de mentalidad de reino, mentalidad de cuerpo, de iglesia. Eso es lo que pensó Cristo. Entonces, cuando no hay unidad, se empieza a ver las fisuras. Unidad de este cuerpo depende uno del otro. Segundo concepto, diversidad. Dios ha dotado diversos dones. Diversos dones. A mí me hubiese encantado que hubiese sido más cuadradita la lista de los dones. A mí me hubiese gustado que hubiera dado 3 opciones nomás. Así no daba tanto. Pero Dios es diverso en los dones. Y la forma de aplicarlo en los ministerios de la iglesia es mucho más también. Hermano, no tenés excusas. Lo que no tenés es excusa para decir, no voy a servir. No voy a poner mi don en práctica. Sinergia. Para que cada cuerpo funcione, cada miembro tiene que realizar su parte personal. Las matemáticas del cielo son así. Necesitamos de que vos te sumes también a servir en comunidad. Creo que el mejor ejemplo es el de Jesucristo. Por eso Filipenses dice, haya en vosotros el mismo sentir. Tiene que sentir esto. En que siendo, no estimó ser igual. Y luego Dios lo glorifica. ¿Encontraste tu lugar en la iglesia? ¿Tenés en claro cuál es tu don? Hermano, quémate en la obra. Necesitamos hermanos que se quemen por la obra, que se entreguen en sacrificio por las obras, que siembren sin ver frutos, pero que se entreguen por amor los unos por los otros. Yo quiero animarte a que si no encontraste tu lugar en esta iglesia, no te vayas a buscar en la iglesia del frente. Miren, mi iglesia, a 3 cuadras tengo una mega iglesia y a 4 cuadras para el otro barrio, otra sucursal de esa iglesia, mega iglesia también. Entonces yo le digo, hermano, no te vayas a buscar allá. No te vayas a buscar otra iglesia. A ver, Dios te ha puesto aquí y tenés que tus dones, tus talentos, lo que sabes hacer, tenés que ponerlo al servicio de Dios. Si no sos fiel en lo poco, menos vas a hacerlo en lo mucho. No esperes a tener gran oportunidad, no, pero yo quiero que hacer tal cosa. Dios está probando también tu fidelidad. Trae tus 2 panes y 2 peces y deja que el milagro lo haga el Señor. Pero trae la predisposición de poner, esto es lo que tengo, Señor. Esto es lo único que sé hacer. Sí, hay gente que no sabe hablar, pero sí sabe servir. Hay gente que sí sabe visitar en situaciones extremas, que es la ideal para ir cuando el hermano está herido, cuando el hermano está en esos momentos que necesitamos acompañar. Hermanos que tienen un don de misericordia tremendo. ¿No hay enfermos en esta iglesia que visitar? ¿No hay gente para ir a orar que esté en la cama? No, ese es el problema de los pastores. Tienen que ir a orar por los pastores. No. Si te mueve a misericordia eso, y a lo mejor es un don, como el don de misericordia, que no tiene tanta publicidad, porque nadie te va a estar sacando una foto cuando estés ahí con ese abuelito, o acompañando una pérdida, pero que es de tanta bendición para el reino. Y ahí es cuando la iglesia se enriquece, porque cada uno empieza a hacer lo que tiene que hacer, poner su don al servicio de los demás. Amén. Déjenme orar para concluir. Me pidieron que fuera hasta la 1. No me quiero extender. Gracias, Padre, por esta iglesia.
Y Señor, yo quiero pedirte en esta mañana por aquellos que están dolidos con la iglesia, por aquellos que reniegan de servir en la iglesia. Señor, necesitamos que sea tu Espíritu Santo el que sane diferencias y que dé luz para hacer entender la riqueza que hay en los dones que nos has dado. Señor, pon en nosotros esa pasión y ese amor ferviente de entregarnos los unos a los otros. Gracias por el ejemplo que dejaste en la cruz, Señor. Gracias por dejar la vara tan alta, Padre. Bendecí a mis hermanos. Acompáñanos a nuestros hogares. Gracias, Señor, por amarnos y servirnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.